Buenos días. Un saludo muy especial a las y los senadores de la Comisión Segunda del Senado de la República. Le damos la bienvenida a Alexander II. Alexander Sastoque, bienvenido. Reemplazó a Alexander, que se nos fue, Alexander I, pero llegó Alexander II. Alexander Sastoque es nuestro nuevo compañero en la comisión. Le damos la mejor y la mayor cordialidad para usted al ser nuestro compañero de trabajo. Aquí para nosotros todos son muy importantes. Usted lo es. Bienvenido. Hoy es martes 13 de mayo. Comisión Segunda Constitucional Permanente. Señor secretario, le solicito por favor llamar a lista. Sí, señor presidente. Carreño Castro José Vicente. Cepeda Castro Iván. Correa Jiménez Antonio José. Echeverría Alvarán Nicolás Albeiro. Flores Schneider Gloria Inés. Giraldo Hernández Oscar Mauricio. Está aquí en mi oficina, presidente, ya viene subiendo. García Turbay Lidio Arturo. Giraldo, Holguín Moreno Paola Andrea. Ya viene. Name Vázquez Iván Leonidas. Pérez Oyuela José Luis. Quiroga Carrillo Jael. Virgüez Piraquive Manuel Antonio. Alexander, el senador Antonio José Correa me confirma que está conectado, por favor. Por favor, le habilitamos el sonido para registrar. El senador Mauricio Giraldo ha hecho ingreso y contestado presente, presidente, en el recinto. Por favor, Alexander, que le den sonido al senador Correa. Ahí estoy viéndolo. Senador Correa, buenos días. Buenos días, señor secretario. Por favor, Presente a la convocatoria, ahí está. señor secretario. Alexander, ¿quién más está conectado además del senador Antonio José Correa? Somos... presidente, la Secretaría informa que hay 5 honorables senadores presentes en el recinto, un senador conectado por la plataforma. ¿No hay nadie más conectado, perdón? Por lo cual se constituye quórum deliberatorio. No teniendo quórum reglamentario, no puedo someter a consideración el orden del día. Pero en deliberatorio es el momento oportuno si algún miembro de la comisión, senadora o senador, quiere dejar alguna constancia, puede hacer uso del espacio para que así sea. De lo contrario, voy a dar un pequeño receso hasta por 10 minutos para volver a llamar a lista. Es muy importante configurar el quórum para evacuar el orden del día y más cuando se está tramitando en esta comisión el ascenso del señor general Triana, director de la Policía Nacional, que entre otras cosas, hoy se harían los anuncios, mañana su presentación y la próxima semana someter a consideración de la comisión su ascenso. Presidente, me informan que el senador Nicolás Albeiro Echeverri está conectado. Por favor, me confirman y le habilitan el sonido, por favor. Senador Nicolás. Presente, secretario. Sí, señor. Sí. Señor presidente,
con la conexión y haber respondido ya por la plataforma, el senador Nicolás Albeiro Echeverry, se constituye el quórum decisorio. Siendo así, señor secretario, sírvase por favor darle lectura al orden del día. Sí, señor presidente. Comisión Segunda Constitucional Permanente de Relaciones Exteriores, Seguridad y Defensa Nacional, Comercio Exterior y Honores Patrios. Honorable Senado de la República. Sesión ordinaria, martes 13 de mayo de 2025. Llamado a lista, verificación del quórum, discusión y votación de proyectos de ley anunciados en sesión anterior, lo que propongan los honorables senadores. Señor presidente, hay una proposición que radica el senador Antonio José Correa solicitando una modificación del orden del día en el proyecto de ley 402 para que quede en el primer punto del orden del día. Este proyecto de ley está, señor presidente, en el punto 2. Los anuncios, señor presidente, está en el segundo punto del orden del día. Perdón, en el último punto del orden del día. Sí, apreciado senador Correa, le iba a pedir un favor, si usted nos ayuda y entiende, digamos, la dinámica de poder, por supuesto, aceptar esa proposición, pero, senador Correa, si hacemos primero los anuncios y después la solicitud suya queda como segundo punto del orden del día, que los anuncios no se demoran 2 minutos, ello para poder avanzar en el tema del ascenso del director de la policía en sus anuncios. Entonces, senador Correa, por favor, si me escuchó desde la plataforma, vuelvo y repito, apreciado senador Correa, si podemos en su solicitud que no pase a ser Presidente, el proyecto de ley no suyo, no se que escucha. es el 402 de Senado, por medio del cual se rinde homenaje al bello municipio de Magangué, que pudiera no ser el primer punto del orden del día, sino el segundo, y mantener el orden del día como estaba, pero haciendo primero anuncios. Tiene usted el uso de la palabra, senador Correa. No escuchamos al senador Correa, por favor, ¿me ayudan con el sonido? Por favor, ¿me ayudan si hay sonido? Senador Lidio, ya vamos a dar constancia del doctor Lidio García Turbay, miembro de la Comisión Segunda, expresidente del Senado y próximo presidente del Senado el 20 de julio. Por favor, Bueno, lo digo en mi sentir. Alexander, por favor, sonido para el senador Lidio García. El senador Lidio García, por favor, sonido. Ok. Señor presidente, está teniendo dificultades con la conexión, pero ya inmediatamente me confirman una vez que conectado para confirmar su asistencia. Por favor, me habilitan al senador Antonio Correa para ver si podemos someter a consideración el orden del día de acuerdo a lo planteado por él y lo sugerido por la presidencia. Sonido, probando. ¿Me escucha, por favor? Sí, ahí lo escuchamos, senador, lo escuchamos. Hola, sonido.
Sí, lo estamos escuchando, senador. No se escucha en la sesión lo que se está diciendo. Por favor, volumen para el senador Correa, por favor. Apreciado senador Correa, registramos la presencia y ya le daremos el uso de la palabra al senador Virgües. Ya está en plataforma. Sí, señor presidente, me confirman que el senador Virgües y el senador Lidio García están conectados por la plataforma. Por favor, habilitarle sonido al senador Virgües para responder el llamado a lista. Senador Virgües. Senador Virgües, por favor, activar su micrófono. Ya. Listo. Perfecto. Saludamos al senador Virgües Piraquive. Perfecto, ya está en plataforma. Bueno, voy a someter a consideración el orden del día con la proposición presentada por el senador Antonio José Correa Jiménez de que el proyecto de ley 402 quede como segundo punto del orden del día y que podamos hacer dos anuncios. En el primer punto del día se sigue desarrollando el orden del día como viene. Tiene el uso de la palabra la senadora Yael Quiroga. Gracias, presidente. Buenos días para todos y todas los que están conectados y mis colegas aquí en la plenaria presentes. Presidente, es una proposición, dado de que tengo un compromiso a las 12 del día, 12:30, para proponer que se cambie el orden en donde está el proyecto por medio del cual se rinde homenaje a la memoria y obra del expresidente José María Rojas Garrido. Ese proyecto de ley 369 del 2024, Senado 251 de 2024, Cámara. Perfecto, Gracias. senadora Jael. Atendemos su solicitud y pasaría ese punto a ser el tercero del orden del día después de anuncios y del senador Correa. Está en consideración el orden del día propuesto con las modificaciones. Sí, señora, sí, perfecto. Se mantiene, doctora Glorita, el suyo. Está en consideración el orden del día propuesto con las modificaciones del senador Correa. Que se lean primero los anuncios y que el proyecto de ley que ha mencionado la senadora Yael Quiroga pase a tercer punto del orden del día, pase del séptimo al tercero. Se abre la discusión, anuncio que va a cerrar, se queda cerrada, la aprueba la comisión. Sí, señor, ha sido aprobada, señor presidente. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. El senador Señor Lidio secretario, García, Lidio se ha García, conectado, señor presente, presidente. Señor secretario Lidio García, señor presidente, Sí, presente. señor. Lo saludamos con afecto también, senador Lidio García Turbay. Ahí ya lo escuchamos, registramos su presencia. Sí, señor presidente. Gracias. Siguiente punto del orden del día, señor presidente. Perdón. Comisión, orden del día, lectura del orden, del orden del día de la sesión del miércoles 14 de mayo de 2024. Comisión Segunda Constitucional Permanente de Relaciones Exteriores, Seguridad y Defensa Nacional, Comercio Exterior, Honores Patrios, Honorable Senado de la República. Sesión ordinaria miércoles 14 de mayo de 2025, 9 de la mañana. Llamado a lista y verificación del quórum. Presentación ante el Pleno de la Comisión Segunda del oficial de la Policía Nacional de Colombia, Brigadier General Carlos Fernando Triana Beltrán, quien se encuentra en estudio para ascenso. Debate de control político de conformidad con la proposición número 22 del 04 de marzo de 2025, situación actual de la Comunidad Andina de Naciones, decreto 774 y Parlamento Andino, recomendación 425, citado por el senador Nicolás Echeverri.
lo que propongan los honorables senadores. Señor presidente, ha sido leído el orden del día de la sesión. Gracias, del miércoles señor 14 secretario. de mayo, 9 de la mañana. Queda constancia de que se leyó como anuncio y como anuncios el orden del día, donde mañana hará su presentación el señor general Carlos Triana como director de la policía, hará su presentación mañana y ya fue anunciada. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Sí, señor presidente, proyecto de ley 402-2025, Senado, por medio de la cual la Nación rinde homenaje al municipio de Magangué, Bolívar, y se dictan otras disposiciones. Autor, honorable senador Antonio José Correa Jiménez. Ponente, honorable senador Antonio José Correa Jiménez, quien ya sustentó ponencia en la sesión anterior, señor presidente, de tal manera que puede someter a consideración el proyecto de ley. Ya se leyó la proposición, señor secretario. Quisiera que le diéramos de nuevo lectura a la proposición con la cual termina la ponencia de la ley de honores a Magangué. Saludamos a los magangueleños y magangueleñas desde esta comisión. Sírvase, señor secretario, darle lectura rápidamente a la proposición con la cual. Presidente, la Secretaría da constancia de la presencia en el recinto del senador Nicolás Echeverry. Proposición: haciendo uso de las facultades conferidas por la Ley Quinta de 1992, de conformidad con las consideraciones expuestas, me permito rendir informe de ponencia positiva y respetuosamente sugiero a los honorables senadores de la Comisión Segunda dar primer debate en Senado al proyecto de ley 402-2025 Senado, por medio de la cual la Nación rinde homenaje al municipio de Magangué, Bolívar, y se dictan otras disposiciones. Antonio José Correa Jiménez, senador de la República de Colombia. Ha sido leída la proposición con la que termina el informe de ponencia, presidente. Gracias, señor secretario. Tiene el uso de la palabra la senadora Gloria Flores Schneider. Gracias, presidente. Es que queremos informarles que mañana la senadora Jael y yo no podemos estar presentes en la comisión porque tenemos una citación en una diligencia judicial ante la Corte Suprema de Justicia a las 10 de la mañana, de 10 a 12. Entonces, por lo tanto, no podemos asistir y he sugerido al senador Echeverry la posibilidad de trasladar el debate de control político para la próxima semana debido a que no podemos estar presentes. Quería dejar esa información en la comisión. Sí, se deja como constancia que es un motivo de fuerza mayor el que expone la senadora Gloria, pero le solicito, hoy hablaré con el presidente del Senado, el doctor Efraín Cepeda, para ver si citan plenaria a las 10 igual o a las 11, poder citar nosotros, modificar la hora de citación y por lo menos citar a las 8 la presentación del general y que ustedes puedan tener un link, por lo menos dejar constancia a través de la virtualidad. Y senador Nicolás Albeiro, hay una solicitud de aplazamiento a la posibilidad del debate. Es su consideración resolver la inquietud. Presidente, no me ha faltado tener en cuenta la consideración de la honorable senadora. Solo que por respeto no está la doctora Paola Holguín y ella gentil, qué pena, doctora Paola, ella cambiamos de fecha de la semana entrante, el debate de ella, lo cambiamos de fecha, procurando que el resultado de ese debate lo pueda llevar la canciller a la reunión de la CAN, que es finalmente la que materializa la resolución, que materializa lo acordado en el Parlamento Andino, del cual usted hace parte, doctora Gloria, y ese fue el motivo por el cual se le pidió a la doctora Paola que nos permitiera hacer el debate el día de mañana y poder el documento llevarlo la canciller a la reunión de la CAN. Sin embargo, es una cosa de fuerza mayor. Yo le pediría, señor secretario, ella propone que 8 días, ¿cierto? Que coordináramos con la doctora Paola porque de todas maneras ella tenía el debate mañana y ella se dio el espacio para dentro de 8 días y sí es importante y ese debate es fundamental, señor presidente, porque tenemos mucho que entregarle al Parlamento Andino. El Parlamento Andino ha hecho un excelente trabajo con relación a la política
latinoamericana, andina, minera, que puede ayudar a resolver muchos de los conflictos que hoy tenemos en Colombia y ayudarle mucho al gobierno para poder tomar unas decisiones fundamentales que requiere resolución de la CAN. Senador, el procedimiento es el siguiente. Ya fueron anunciados para mañana el orden del día. Yo de todas maneras instalo mañana la comisión, toda vez que hay que hacer la presentación del señor general Triana, director de la policía. Y una vez agote ese punto del orden del día, quedará a consideración la solicitud de la doctora Gloria y habrá tiempo en el resto del día para que se pongan de acuerdo. Yo soy testigo de sección que la doctora Paola Holguín cedió el turno que tenía para mañana en su debate para postergarlo 8 días. Entonces ya nos pondremos de acuerdo. Y es muy seguro que mañana citen a plenaria entre 10 y 11 de la mañana. Entonces también estaría ahí limitado el tiempo. Señor secretario, sírvase por favor darle lectura. Ya se le dio lectura a la proposición que voy a someter a consideración. La proposición que fue leída, con la cual termina la ponencia de la Ley de Honores para el municipio hermosísimo de Magangué. Se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada la prueba de la comisión. Ha sido aprobado, señor presidente. Señor secretario, articulado y la omisión de la lectura. Sírvase informarle a la comisión cuántos artículos son para someter a consideración el articulado y su omisión de lectura. Sí, señor presidente. Son 4 artículos, incluida la vigencia. Ha radicado el senador Virgüez 2 proposiciones, una al artículo 2, modificando el artículo 2, y una proposición creando un artículo nuevo, por lo cual, si la comisión decide aprobarlo, quedarían 5 artículos, incluida la vigencia. Preciso, señor presidente, que estos 2 artículos, estas 2 proposiciones, están avaladas por el ponente Antonio José Correa. Está en consideración el articulado, la omisión de la lectura y las 2 proposiciones que el mismo coordinador ponente presenta, que no hay necesidad de que sean avaladas porque él es ponente y él mismo hace las consideraciones de su ponencia. Está en consideración. Se abre la discusión. Anuncio que va a cerrarse con las 2 proposiciones presentadas. Queda cerrada la discusión. ¿Lo aprueba la comisión? Ha sido aprobado, señor presidente. Señor secretario, título y pregunta. Sí, señor presidente. Título: por medio de la cual la Nación rinde homenaje al municipio de Magangué, Bolívar, y se dictan otras disposiciones. Está en consideración el título leído. Se abre la discusión. Anuncio que va a cerrarse. Queda cerrada la prueba de la comisión. Ha sido aprobado, señor presidente. Sigue como ponente el senador y médico Antonio Correa para que curse trámite a la plenaria esta ley. Siguiente punto del orden del día, señor Señor secretario. presidente, proyecto de ley 355-2024, Senado, por la cual la Nación exalta la vida y obra del filósofo educador Julio Enrique Blanco de la Rosa y se dictan otras disposiciones. Autores: honorables senadores Guido Echeverri y Pedro Flores y honorable representante Ana Rogelia Monsalve. Ponente: honorable senadora Gloria Inés Flores Schneider, que se encuentra presente en el recinto, presidente. Tiene el uso de la palabra la senadora Gloria Flores. Gracias, señor presidente. Este proyecto de ley busca honrar la memoria de Julio Enríquez Blanco de la Rosa, un filósofo muy reconocido en nuestro país y en el Caribe colombiano. Nació en Barranquilla en 1890 y muere en 1986. Además de su aporte a la filosofía moderna, fue fundador de la Universidad del Atlántico y es una de las voces más reconocidas por su enorme entrega intelectual, además de exaltar a un gran pensador para que sirva de referencia positiva a las presentes y futuras generaciones. También nos permite entender y desmitificar el viejo sentido común que señala la generación de pensamiento como exclusivo de las élites del centro del país. Es decir, busca reconocer a esos pensadores desde distintos territorios de Colombia fuera
de Bogotá, que por lo general se concibe Bogotá o Medellín como los centros de pensamiento, y podemos recoger el legado de enormes aportes intelectuales a lo largo y ancho del país. Con este proyecto de ley se busca declarar a la Casa Grande, ubicada en el municipio de Galapa, Atlántico, como Casa Julio Enrique Blanco de la Rosa, y que sea reconocida como bien cultural de interés público de la nación. Este proyecto cuenta con 7 artículos, consiste en exaltar la vida y obra del filósofo y educador Julio Enrique Blanco, y busca también que el Estado colombiano, a través del Ministerio de las Artes, las Culturas y los Saberes, pueda incorporar esta iniciativa cultural de la Casa Grande en Galapa, Julio Enrique Blanco de la Rosa, como un epicentro del pensamiento para nuestro país. Ese es el sentido del proyecto de ley. Muy bien, senadora, muchas gracias. Sírvase, señor secretario, darle lectura a la proposición con la cual termina la ponencia. Sí, señor presidente, proposición. Por las razones expuestas se presenta informe de ponencia positiva y en consecuencia se solicita a la Honorable Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República dar primer debate al proyecto de ley 355-2024 Senado, por la cual la Nación exalta la vida y obra del filósofo y educador Julio Enrique Blanco de la Rosa, y se dictan otras disposiciones. Ha sido leído el informe, señor presidente. Está en consideración la proposición leída. Se abre la discusión. Anuncio que va a cerrar. Se queda cerrada. La aprueba la comisión. Ha sido aprobada, presidente. Ha solicitado la senadora Gloria Flores, entiendo yo que son 7 artículos, que se omita la lectura de los 7 artículos y someter a consideración la omisión de la lectura y el articulado, señor secretario. Sí, señor presidente. En consideración el articulado. Son 7 artículos, incluido el de la vigencia y su omisión de la lectura. Se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada, la aprueba la comisión. Ha sido aprobado, señor presidente. No hay proposiciones. No, señor. Perfecto. Título y pregunta, señor Por la cual la Nación exalta la vida y obra del filósofo y educador Julio Enrique Blanco de la Rosa, y se dictan otras disposiciones. Está en consideración el título leído y el querer de las y los senadores que curse trámite a la plenaria. Se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada, la aprueba la comisión. Ha sido aprobado, presidente. Sigue como ponente la senadora Gloria Flores para que pase este proyecto a ser radicado a la Secretaría General y sea sometido a segundo debate en la plenaria. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Presidente, proyecto de ley 369-2024 Senado, 251-2024 Cámara, por medio de la cual se rinde honores a la memoria y obra del expresidente José María Rojas Garrido en el centenario de su natalicio. Autores: honorable senador, representante Flora Perdomo, Julio César Triana, Luzaida Pastrana, Leila Rincón y honorable senador Carlos Julio González Villa. Ponentes: senadores, honorable senadora Jael Quiroga Carrillo y honorable senador Manuel Virgüez Piraquive. Todo lo anterior tiene aroma al gran departamento del Huila. Tiene el uso de la palabra la senadora Yael Quiroga, quien también es hija del departamento del Huila, más exactamente de Chaparral, Tolima, Chaparraluna. Gracias, presidente. Tolima grande, Huila y Tolima para mí es... Sí, sí, es igual. ¿Y tú qué, araucano de pacotilla, es de Barranca? Bueno, presidente, el objeto de este primer punto de la presente iniciativa es honrar la memoria y obra del expresidente de la República, José María Rojas Garrido, al cumplirse el bicentenario de su natalicio ocurrido en el Lagrado Huila, en el municipio del Lagrado Huila, el 6 de septiembre de 1824. Reconociendo su invaluable contribución a la construcción de la democracia del país. Para ello se autoriza al Gobierno Nacional realizar actos conmemorativos y promover que resalten su vida y obra, garantizando su permanencia en la historia de Colombia. El segundo punto del articulado que propongo, señor presidente, omitir,
Y el tercero, para saber un poco de quién fue el expresidente Rojas Garrido. Nació, como quedó dicho, en 1824 en el agrado Huila. Se graduó como abogado en 1847 del Colegio de San Bartolomé, quien en ese entonces tenía la educación secundaria y universitaria, y en 1826 pasa a lo que hoy, después de pasar por una universidad central, pasa a lo que hoy es la Universidad Nacional. Asombra, 23 años abogado, murió en 1883 a los 59 años y fue presidente de Colombia en 1886, muy rápidamente en ausencia del presidente que se iba a posesionar, que es Tomás Cipriano de Mosquera, de manera que estuvo nada más del 1 de abril al 19 de mayo, otros dicen que al 1 de mayo, otros que al 20 de mayo. Esto tocará que investigarlo para precisarlo en el debate de la segunda ponencia del Senado. Asumió la presidencia en 1866, como quedó dicho, fue un destacado orador, poeta y periodista. Dirigió periódicos como El Tiempo. Su legado cultural y literario fue notable, con una amplia producción de discursos, escritos y poemas que le otorgaron reconocimiento como orador y pensador político. Rojas Garrido fue un firme defensor de los ideales liberales y democráticos, promoviendo la renovación política del país. Su discurso liberal de 1881 refleja su convicción en la fuerza del liberalismo para transformar la sociedad y enfrentar los rezagos del antiguo régimen. Su compromiso con la educación y la cultura y la defensa de los derechos son elementos que continúan vigentes en nuestro sistema democrático. En resumen, Rojas Garrido vivió un tiempo bastante convulsionado. Tras la independencia de Colombia, durante la consolidación de la República, el país pasó por múltiples transformaciones políticas y Rojas Garrido fue un protagonista, fue un actor político importante en un profundo de divisiones ideológicas y de organización institucional, alineado con el pensamiento liberal que buscaba modernizar el país bajo principios de descentralización y libertades públicas. Por estos hechos tan grandes, tan importantes para el país en un momento dado, viendo que el natalicio, bicentenario del natalicio de este expresidente importante y desconocido en Colombia por muchos y muchas, invito a los senadores y senadoras a votar positivamente para que haga traslado al Senado de la República y se constituya en una ley de la República. Gracias, señor presidente. A usted, apreciada senadora, quiero saludar también de manera muy especial al doctor Eber Bolaños, que está aquí, también exalcalde de San Agustín, Huila. Doctora Jael, aquí está con nosotros el doctor Eber Bolaños, que está aquí, quien fuera alcalde de San Agustín. Bienvenido siempre al Senado de la República y a esta comisión, ya que estamos tratando temas de su hermosa provincia, de su tierra. Tiene el uso de la palabra el senador Carreño para el punto que nos ocupa. Gracias, presidente, con el saludo a todos. Senadora, desde darle anuncio, por supuesto que, senadora Jael, por supuesto que es importante y hacer este reconocimiento al expresidente José María Rojas, pero yo quisiera también decir que ojalá no pase
así como el proyecto también en el mismo sentido del expresidente Misael Pastrana Borrero. Hace 6 meses el Senado, yo fui ponente de él, el Senado pasó los 4 debates, mejor dicho, y 6 meses después a este presidente, el presidente Petro no ha dado la gana de sancionarlo, 6 meses después. Pues lo digo para generar una alerta, porque proyectos loables como el que usted está hoy haciendo la ponencia, senadora, pues si este lleva 6 meses, ¿cuál será la esperanza para que sancione su proyecto? Gracias, presidente. Senador Carreño ha reclamado por la sanción en el del expresidente Misael Pastrana Borrero. Bueno, pero no es competencia del Congreso la sanción. Seguiremos esperando con el principio de precaución, pendientes de que se sancione porque fue presidente de la República y el Partido Conservador, el doctor Carreño es senador del Centro Democrático, prestando servicio allá, pero parece que es de origen conservador, senador Carreño. Estamos, todos somos de origen conservador, ¿cierto? No, yo por eso lo digo. Sírvase, señor secretario, después de escuchar a la senadora Yael Quiroga, darle lectura a la proposición con la cual... Señor presidente, proposición. Con fundamento en las anteriores consideraciones, rendimos ponencia positiva y en consecuencia solicitamos a la Honorable Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República aprobar en primer debate el proyecto de ley número 369-2024 Senado, 251-2024 Cámara, por medio de la cual se rinde honores a la memoria y obra del expresidente José María Rojas Garrido en el centenario de su natalicio. Quiroga Carrillo, senador de la República. Manuel Virgo Espiraquive, senador de la República. Está en consideración la proposición leída. Se abre la discusión. Anuncio que va a cerrar. Se queda cerrada. La aprueba la comisión. Ha sido aprobada, señor presidente. Señor secretario, articulado, y si hay alguna proposición radicada en la secretaría, sírvase de informarnos cuántos artículos tiene la iniciativa. Sí, señor presidente, por secretaría no hay proposición radicada y son 6 artículos, incluida la vigencia. Hay 6 artículos, doctora Yael, incluido el de la vigencia. Si hay alguna proposición, doctora Jael, la puede incluir para el segundo debate, si no está radicada. Bueno. Tiene el uso de la palabra, senadora. Gracias. Es de la senadora Paola Holguín. Están avaladas, son 3. Hay una que, senadora Holguín, sería para conversar. Ustedes están pidiendo que, primero, es presidente que se cambiara. ¿La puede explicar, doctora senadora Paola? Tiene el uso de la palabra la senadora Paola Andrea Holguín Moreno. Cosas muy sencillas de forma, solo hay una donde tenemos una duda y es que como el título habla de expresidente, para que todo el articulado quede acorde, era un poco que lo cambiara o que aparece, por ejemplo, copia de la ley cuando es ley y no copia, cosas menores de forma. Solo hay una donde tenemos una duda, porque se pide la recuperación del sitio donde nació el expresidente José María Rojas. Y eso genera una complicación porque uno no sabe el estado actual de ese bien. Simplemente por eso ahí teníamos una duda y ese es un punto que a nosotros nos genera como dificultad, porque todo lo demás son simplemente recomendaciones de forma. Senadora Paola Holguín y senadora Yael, yo sugiero en ese caso, en el último, lo otro es muy de forma, decir que el gobierno podrá, es el verbo irregular de poder, si podrá recuperar el sitio de natalicio. Y ese verbo irregular, pues no genera una condición. No sé si está de acuerdo, senadora Yael. Presidente, tiene 2 connotaciones, esa que usted dice, ¿sí? Que podrá recuperar de pronto, pero lo que me llama aquí es que no debiéramos quitarlo, más bien ponernos de acuerdo
para el segundo debate, ver si se recupera el sitio. ¿Cuál sitio? Habría que preguntarle a los autores de la ley, del proyecto de ley, qué es lo que se va a recuperar. El sitio natal, dice. O sea, el sitio natal donde él nació es el Agrado, el municipio del Agrado. El Agrado Huila, casa, cerca. es la casa, es dónde. Claro. Entonces no está claro. La otra connotación es que pues recuperar el sitio natal, pues autorícese al Ejecutivo para que recupere el sitio natal, pues no es claro. Entonces creo que tenemos que conversar a ver cómo queda para el segundo debate, porque sí es bueno dejar ese párrafo allí y aclararlo con los autores. Senadora Yael, le voy a hacer una sugerencia muy respetuosa. Como estamos al fin de una legislatura y seguramente vamos a vernos en una maratón del orden del día en las plenarias, lograr una modificación en ley de honores, se lo digo por la experiencia, en ese rápido plenaria que se le dedica a la ley de honores ya después del 15 de junio, 16, se vuelve agotador intentarlo y lograrlo. Yo le voy a sugerir, se lo digo porque yo también atravesé con un expresidente de Colombia, José María Melo, también tolimense, chaparraluno, indio coyaimuno, que falleció en Trinitaria, en México, más exactamente en Chiapas. Yo le he seguido la vida, soy historiador frustrado, a algunos presidentes, y entonces él murió en Trinitaria y no hemos podido recuperar sus restos, porque no se conoce exactamente la finca donde probablemente él fue fusilado. Y este caso también le voy a sugerir, senadora, vuelvo y repito, las sugerencias de la doctora Paola Andrea Holguín, doctora Yael, de forma son aceptadas. Y yo le sugiero, mientras va a grado de consulta de los autores, dejar el verbo irregular. El gobierno podrá, porque si es el agrado Huila, pues no tiene ningún problema, todo el municipio se puede incluir, pero si van a buscar un sitio específico, una casa, un predio, ¿ya? Entonces, no sé si acepta el verbo irregular, podrá mientras se eleva a grado de consulta a los autores. Si no, lo dejamos pendiente para el segundo debate, senadora. Tiene el uso de la palabra la senadora Yael Quiroga. Gracias, presidente. Prefiero consultarlo, porque para mí es muy importante cuál es la connotación, qué es lo que quiso decir el autor de este proyecto. No me siento con esa responsabilidad. Perfecto, senadora, Gracias. Tranquila, es su decisión. La senadora Paola Andrea Holguín tiene dos alternativas. La primera, someter a consideración lo de forma, que usted ya está de acuerdo. Sí, por supuesto. Que en todo el articulado se hable del expresidente y no solamente en el título, está bien traída la observación. Y que tiene que ver con el sitio exacto, ella solicita que lo deja como constancia, pero que sea tenido en cuenta por el autor para ser sometido a consideración en plenaria. En consideración está el articulado con las observaciones presentadas por la senadora Paola Holguín y la constancia ya explicadas. Se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse. ¿Cuántos artículos son, señor secretario? Sí, señor presidente, son 6 artículos, incluida la vigencia y las proposiciones presentadas por la senadora Paola Holguín, que deja como constancia de los artículos 1 y 2 y el artículo 4, inciso A. Siguen en consideración, se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada la prueba de la comisión. Ha sido aprobado, señor presidente. Título y pregunta, señor secretario. Sí, señor presidente, por título, por medio de la cual se rinde honores a la memoria y obra del expresidente José María Rojas Garrido en el centenario de su natalicio. Está en consideración el título leído y el querer
de las y los senadores que curse trámite a segundo debate. Se abre la discusión, anuncio que va a cerrar, se queda cerrada la prueba de la comisión. Sí, señor presidente, ha sido aprobado. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Sí, señor presidente, proyecto de ley 419-2025, Senado 025-2024, Cámara, por medio de la cual la Nación rinde público homenaje al municipio de Briceño, en el departamento de Antioquia, con ocasión de la conmemoración de los 140 años de existencia y 45 años de vida institucional, y se dictan otras disposiciones. Autores: honorables representantes John Jairo González, John Freddy Ramos y David Alejandro Toro. Ponentes: honorables senadores Nicolás Echeverry Albarán, coordinador ponente, Paola Holguín Moreno y José Luis Pérez Oyuela. Bueno, yo le voy a dar el uso de la palabra a la senadora Paola Andrea Holguín o al senador Nicolás Albeiro, pero o simplemente leemos la proposición, senadoras, pero sí queremos saludar a los briceñenses y también a las briceñitas. Ese es el gentilicio de los nacidos en Briceño. Sírvase, señor secretario, darle lectura a la proposición con la que termina la ponencia, especialmente del doctor Nicolás a las briceñitas y de la doctora Paola a los briceñenses. Señor presidente, proposición. En atención a lo expuesto, presentamos ponencia positiva para primer debate en la Comisión Segunda del Senado de la República el proyecto de ley número 419-2025, Senado 025-2024, Cámara, por medio de la cual la Nación rinde público homenaje al municipio de Briceño en el departamento de Antioquia con ocasión de la conmemoración de los 140 años de existencia y 45 años de vida institucional, y se dictan otras disposiciones, sin modificaciones al texto aprobado en plenaria de la Cámara de Representantes. De los honorables senadores Nicolás Albeiro Echeverry Albarán, senador de la República, ponente coordinador, Paola Andrea Holguín Moreno, senadora de la República, ponente, y José Luis Pérez Oyuela, senador de la República, ponente. Está en consideración la proposición leída. Se abre la discusión. Anuncio que va a cerrar, se queda cerrada la prueba de la comisión. Ha sido aprobado, señor presidente. Articulado, señor secretario. Con 8 artículos, señor presidente, incluida la vigencia. Está en consideración la omisión de la lectura, los 8 artículos, incluido el de la vigencia. Se abre la discusión. Anuncio que va a cerrar, se queda cerrada la prueba de la comisión. Ha sido aprobado, señor presidente. Título y pregunta, señor secretario. Señor presidente, por medio de la cual la Nación rinde público homenaje al municipio de Briceño en el departamento de Antioquia con ocasión de la conmemoración de los 140 años de existencia y 45 años de vida institucional, y se dictan otras disposiciones. Está en consideración el título leído y el querer de las y los senadores que curse trámite para la plenaria. Se abre la discusión, anuncio que va a cerrar, se queda cerrada la prueba de la comisión. Ha sido aprobado, señor presidente. Tiene el uso de la palabra el senador Nicolás Albeiro Echeverry para que materialice el saludo a las briceñitas. Señor presidente, muchísimas gracias. Yo creo que es lo menos que podemos hacer en el Congreso, reconocerle a un municipio que tiene menos de 10.000 habitantes, de los cuales casi su 40%, 3.980, son declarados víctimas. Un municipio que encarna una resiliencia, donde ha sido objeto de todo tipo de violencias, de todo tipo de situaciones conflictivas. Por eso en estos 140 años que tienen de existencia y sus 45 años de vida institucional, pues se convierte para nosotros como motivo, por lo menos, de reconocimiento a ese territorio que desde su origen tiene sus grandes conflictos plasmados en la época de la colonia y en la época de la usurpación de nuestro territorio. Pero con eso y todo tenemos que reconocer su cultura, su emprendimiento. Es un municipio plenamente campesino, señor presidente, un municipio, vuelvo y le repito, con su 40% de población víctima, menos de 10.000 habitantes y más de 3.980 víctimas de conflicto hoy en el municipio de Briceño. Que sea pues por lo menos la oportunidad para enviarles un caluroso saludo a todas las fuerzas vivas del municipio, a su alcalde, el consejo, la personería, a todos los funcionarios de la administración, líderes comunitarios de la iglesia, y que celebren con esta ley de honores, señor presidente. Agradecerle al representante John Jairo
por haber tenido esta iniciativa y ponerlo como ejemplo. Muy bien, señor senador Nicolás Albeiro Echeverri. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Sí, señor presidente. Proyecto de ley 347-2024, Senado 037-2024, Cámara, por medio de la cual el Congreso de la República y la Nación se asocian a la conmemoración de los 492 años del municipio de Galapa, Atlántico, y se dictan otras disposiciones. Autores, honorables representantes Gersel Pérez, Erika Tatiana Sánchez, Luz Aida Pastrana y Mónica Karina Pantoja. Ponente, honorable senador Antonio José Correa Jiménez, que se encuentra conectado por la plataforma, señor presidente. Senador Correa, lo saludamos. Voy a otorgarle el uso de la palabra para que usted, por favor, se refiera a los galoperos y galoperas, que es el gentilicio de los habitantes de Galapa, en el Atlántico. Para una moción de orden, senador Nicolás Albeiro. Sí, una pequeña, es que se encuentra el representante John Jairo. Quería pues comunicarle que ya fue aprobado el proyecto de ley y reconocerle a Briceño y a usted esa iniciativa nuevamente como ya lo habíamos hecho. Bienvenido, representante. Aquí hemos tramitado con mucho cariño y mucho afecto su iniciativa por todo el pueblo, especialmente por las briceñitas, dijo el senador Correa. Ya estábamos en otro punto del orden del día, pero válido el saludo hacia usted y hacia la importante iniciativa. Démosle el uso de la palabra al representante en un minutico para que brinde un saludo y quede registro de su presencia. Señor presidente. Ya le doy el uso de la palabra, senador Correa. Un segundito, por favor. Un segundito. Bueno, buenos días para todos y para todas. Esta comisión, importante comisión, señor presidente, mesa directiva, senadores y senadoras, agradecerles en nombre del municipio de Briceño, Antioquia, municipio resiliente, un municipio que ha vivido el flagelo de la guerra, confinado por allá en lo más profundo de las montañas antioqueñas, pero que hemos sabido sobrevivir en medio de tantas dificultades. Hoy es un municipio, querido presidente y queridos senadores y senadoras, de los pocos de Antioquia que no tiene su vía principal pavimentada. Por eso el reconocimiento en obras, por las necesidades que tiene. Entonces agradecerles en nombre de ellos, saludar al alcalde del municipio, a los honorables concejales y por supuesto a sus líderes y lideresas, y recordar que de ese humilde municipio de 8.700 habitantes nace también allá un hijo ilustre, quien fue ese gobernador de Antioquia asesinado por Pablo Escobar Gaviria. Entonces, un tributo también a ese ilustre ciudadano. Muchas gracias. No, a ustedes, representante, por su presencia. Saludamos también a nuestra compañera y amiga, la doctora Luz Aida Pastrana, representante a la Cámara, hija del Huila, pero que hoy reclama por los galaperos y galoperos y galaperas de Galapa. Bienvenida, representante. Tiene el uso de la palabra, senador Correa. Sonido para el senador Correa, por favor. Senador Antonio José, por favor, activar su micrófono. Senador Correa. Muchísimas gracias, Eso. señor secretario. Lo escuchamos. Señor secretario, muchísimas gracias, señor presidente. Senador, ¿le podemos dar lectura a la proposición? De las dificultades de comunicación. Eso le iba a sugerir, señor secretario, pedirle el inmenso favor. Lea, por favor, el informe con que termina la ponencia del proyecto de ley. Señor Perfecto, señor secretario. Sírvase, señor secretario,
darle lectura a la proposición del con la cual municipio de termina la Galapa, en el ponencia, departamento del Atlántico, que rinde honores al municipio de Galapa cuál es en el el número Atlántico. 347 de 2024 Senado, 037 de 2024 Cámara. Yo le pediría el inmenso favor, Sí, señor senador ponente. secretario. Con mucho gusto, senador Correa. Proposición. Con base en lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo estipulado en la Ley Quinta del 1992, presento informe de ponencia positiva y en consecuencia solicito a la Honorable Comisión Segunda Constitucional Permanente aprobar en primer debate el proyecto de ley número 347-2024 Senado, 037-2024 Cámara, por medio del cual el Congreso de la República y la Nación se asocian a la conmemoración de los 492 años del municipio de Galapa Atlántico y se dictan otras disposiciones. Son nada más y nada menos que 492 años. Está en consideración la proposición leída. Se abre la discusión. Anuncio que va a cerrar, se queda cerrada. ¿La aprueba la comisión? Ha sido aprobado, señor presidente. Señor secretario, articulado. Sí, señor presidente, son 6 artículos, hay una proposición, 5 artículos, perdón, son 5 artículos. Hay una proposición presentada por el senador Manuel Virgües Piraquive para un artículo nuevo avalado por el ponente, el senador Correa. Está en consideración el articulado radicado más la proposición de un nuevo artículo presentado por el senador Manuel Virgües Piraquive. En consecuencia, hay un artículo nuevo, incluido el de la vigencia, serían 6 artículos. Se somete a consideración el articulado, la omisión de la lectura y el nuevo artículo. Se abre la discusión. Anuncio que va a cerrar, se queda cerrada. ¿La aprueba la comisión? Sí, ha sido aprobado, señor presidente. Título y pregunta, señor secretario. Señor presidente, título. Estamos con Galapa, 492. Sí, señor. Por medio del cual el Congreso de la República y la Nación se asocian a la conmemoración de los 492 años del municipio de Galapa Atlántico y se dictan otras disposiciones. Está en consideración el título leído y también pongo a consideración el querer de las y los senadores que curse trámite a la plenaria. Se abre la discusión. Anuncio que va a cerrar, se queda cerrada. ¿Lo aprueba la comisión? Ha sido aprobado, señor presidente. Continúa como ponente el senador y médico Antonio Correa de esta iniciativa de los 492 años de fundación del municipio de Galapa. Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, quiero saludar a nuestra compañera, la doctora Luz Aida Pastrana, quien también vino a acompañar lo que fue la conmemoración del expresidente Rojas Garrido. Tiene el uso de la palabra, representante Pastrana. Muchísimas gracias, presidente. Es un gusto estar aquí en medio de ustedes. Saludar muy especialmente a los senadores de la comisión. Muchísimas gracias por dar este voto de confianza para esta conmemoración tan importante para nosotros los huilenses, doctor Chavarro. José María Rojas Garrido nació en el municipio de Agrado, el Huila, el 6 de septiembre de 1824 y fue educador, catedrático universitario, gobernador, diplomático, parlamentario, ministro, magistrado y presidente de la República. Nosotros tenemos que decirlo con orgullo, este homenaje es un sentido homenaje a la tierra huilense, a la tierra que nos ha visto nacer y crecer, y por supuesto que reconocemos en el señor José María Rojas Garrido, el gran, digamos que la gran importancia que tuvo a nivel nacional y el legado que ha dejado a todos los huilenses. Como literato fue de los personajes más representativos del Huila y es por eso que hoy como bancada huilense hemos presentado también este proyecto a consideración de ustedes. Agradecemos enormemente este voto de confianza, agradecemos el querer reconocer a un hijo ilustre del departamento del Huila y poder hacer este homenaje sentido a esta personalidad. Muchísimas gracias por ese voto de confianza. A usted, presidente, muchas gracias
por el espacio también que nos da. A nombre de toda la bancada huilense, del senador Carlos Julio González Villa, la senadora Esperanza Andrade, la representante Flora Perdomo, el representante Julio César Triana, la representante Leila Marlene Rincón y quien les habla Luz Pastrana, un agradecimiento especial. No, nos complace escucharla, apreciada representante. Saludar a todos, ya lo hemos aprobado, a todos los agradunos y agradunas nacidos en el municipio de Lagrado. Sale uno de Garzón, coge la cordillera, llega al Pital, el Lagrado, y después llega a La Plata, Huila, porque conocemos Colombia. Me atrevo a presentarme al Senado ya en varias oportunidades, y después San Andrés de Pisimbalay, por ahí llegaremos a Totoró, y nos encontraremos con los totoroes, y llegaremos después hacia Popayán. Estamos bien, ¿no? De geografía y bien de historia. Y próximamente nos tomaremos un café usted y yo con el doctor Eber Bolaños, que está ahí, que fue alcalde de San Agustín, que hemos conversado de usted a propósito. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Sí, señor presidente. El siguiente punto es el proyecto de ley número 318-2024, Senado, por medio del cual se aprueba el protocolo de 2010 relativo al Convenio Internacional sobre responsabilidad e indemnización de daños en relación con el transporte marítimo de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas, suscrito en Londres el 30 de abril de 2010. Autores: Ministro de Relaciones Exteriores, doctor Luis Gilberto Murillo Urrutia, y Ministro de Defensa Nacional, doctor Iván Velázquez Gómez. Ponente: honorable senador Manuel Virgo Espiraquive. Señor presidente, la Secretaría informa que en el recinto hay 5 honorables senadores presenciales, 6 honorables senadores presenciales, y por plataforma hay un honorable senador conectado. Le agradezco mucho la observación al doctor Chavarro como secretario de la comisión. Él es quien da fe y registra notarialmente lo que pasa en la comisión. Yo lo que hago es orientarla y tratar de brindar garantías. Como es un tratado y no hay 7 senadores en el recinto, que a mi juicio y a mi entender y también con la experiencia traída, pues no me atrevo a poner a consideración ningún tratado sin la presencia del quórum reglamentario en el recinto. Motivo por el cual le sugiero al senador Manuel Virgo Espiraquive lleguemos hasta este punto del orden del día y podamos reagendar este tratado internacional. Y además no está Andrés Hernández primero, ni está Andrés segundo de la Cancillería, y tampoco hay nadie del Ministerio de Defensa. Luego hay elementos que me obligan a mí a no tratar este punto del orden del día. ¿El senador Manuel Virgo se encuentra conectado? Tampoco. Llegamos hasta este punto del orden del día, señor secretario, porque el otro punto tampoco me han solicitado el aplazamiento. Estoy a 1 minuto de levantar la sesión. Le solicito al senador Mauricio Giraldo si tiene la gentileza de reemplazarme transitoriamente, no de manera definitiva, en la presidencia, que salgo a cumplir un compromiso ineludible que era a las 12:30 del día, pero hemos cumplido hasta esta fecha de hora. Tiene el uso de la palabra el senador Carreño para una constancia. Me retiro y citaremos por secretaría para mañana a las 8:30 de la mañana. Presidente, pues bueno, lamento que no tengamos el quórum para seguir con el debate de los proyectos. Yo sí quisiera pedirle un favor muy especial, que para la próxima no se nos vuelva a correr y se nos tenga en consideración para poder dar debate al proyecto de ley 383 de la ley del patrullero. Un proyecto que yo presenté acá y que muy gentilmente la presidenta en su momento, la doctora Gloria Inés, nos ayudó a sacar adelante y que le dimos el debate, y que fue unánimemente, presidente, secretario, queridos senadores, que unánimemente fue aprobado, pero que desafortunadamente por tiempos se hundió el proyecto. Yo, como
buen policía y como una persona que siempre nunca pierde la fe y avanza siempre, me lo vuelvo a presentar para volver a tener ese clásico de todos ustedes y que ojalá no se vuelva un proyecto supremamente importante que tiene que ver con nuestros policías de nivel que se haga justicia y se cumpla la Constitución del derecho a la igualdad y que habla sobre el subsidio. Eso que oigan a nuestros policías que en su momento fue aprobado como una bonificación muy injusto y que lo pagamos bimestral y que hoy tiene que haber justicia y pagarse mensual y factor salarial como lo ganan muy merecido los señores oficiales. Yo hoy quisiera que por favor tengan en consideración y no se vuelvan a echar atrás. Yo considero que porque ya pasamos a la cara y se ha ido sale a ¿por qué es tan importante para esos hombres y mujeres que todos los días arriesgan la vida por la democracia en Colombia y la estabilidad de su familia? Y dejo una constancia que quiero dar rápidamente, presidente, es sobre un informe muy preocupante que acaba de sacar la JEP y que tiene que ver con el reclutamiento, de que lo han escuchado. Y es una pregunta que quiero elevarle para que nos responda la Fiscalía, el Ministerio de las TIC y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Que estas entidades nos digan qué está pasando, qué están haciendo, qué iniciativas tienen para enfrentar este tipo de delitos cibernéticos informáticos que están presentando con nuestros menores de edad. Llama la atención que en este informe se alerta que existen 146, escuchen bien, 146 cuentas activas en las redes sociales que son utilizadas por estos miserables terroristas, bandas criminales, sinvergüenzas de la FARC, de las bandas criminales, para vincular e invitar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, niñas, adolescentes, a que engrosen sus filas. Es alarmante ver cómo estas cuentas fácilmente pueden alcanzar 230,000 visitas, por ejemplo, en Facebook. Y en el TikTok, escuchen bien, en donde estos sinvergüenzas hacen invitación directa a jóvenes, engañándolos para que integren sus filas miserables, como los conocemos en el país. 625 visitas han hecho al TikTok, en donde existen estas invitaciones a ser parte de los grupos armados de la ISTE. Yo me pregunto, ¿qué está haciendo el Ministerio de la TIC para bloquear? ¿Qué está haciendo el Bienestar Familiar? ¿Qué ha dicho? ¿Se ha pronunciado o no? ¿Ha formulado las respectivas denuncias y demás a estas páginas? Le preguntamos a la inteligencia del país y a los entes encargados de inteligencia, incluso de nuestra fuerza pública, han hecho investigaciones al respecto sobre estas cuentas. Nos están instrumentalizando a nuestros jóvenes por medio de las redes, invitándolos, engañándolos para que hagan parte de estos grupos criminales. ¿Cuál es la preocupación? Que no volvamos a esa cifra entre el año 1971 y 2016, en donde 18.667 menores fueron reclutados por los miserables terroristas bandidos de la FARC. Y eso, lo que hay de registro, ¿cuántos que no han sido registrados? Que los papás les da miedo decir y contar que van allá a las fincas, en el campo, y le dicen tienen 4 o 5 hijos, aporte uno para las filas. Y que los padres por temor y miedo ni siquiera lo denuncian. Esto es una cifra para mí irrisoria, en el buen sentido de la palabra, que creería yo que esto duplica, triplica esa cifra de 18.000, que no vuelva a suceder. Es algo muy alarmante. Dejo esta constancia, ojalá, presidente, desde aquí pudiéramos hacer un documento y elevarlo a las TIC, a mis TIC, a Bienestar Familiar y a la Fiscalía General de la Nación, porque es preocupante que nos den una respuesta que han hecho
con esas redes sociales que hoy están llegándole al pueblo colombiano, especialmente a nuestros jóvenes. Gracias, presidente. A usted, querido senador, me uno ciertamente a esas palabras. Es preocupante lo que está sucediendo en nuestro país con los jóvenes. Es bueno tener en cuenta que el acceso a las redes de nuestros jóvenes sin criterio es bueno siempre manejarlo y controlarlo. Siguiente punto del orden del día, querido secretario. Sí, señor presidente. Los anuncios, lo que propongan los honorables senadores, no hay proposiciones por secretaría, señor presidente. Anuncios. Proyecto de ley 318-2024, Senado. Proyecto de ley 391-2025, Senado. 296 de 2023, Cámara. Proyecto de ley 383-2025, Senado. Y proyecto de ley 408-2025, Senado. Han sido anunciados los proyectos de ley para la sesión, señor presidente, del próximo martes. Y una consideración, señor secretario, hablando acá en la comisión, sería bueno que el proyecto de ley de iniciativa del senador José Vicente Carreño quede en el primer punto del orden del día para la próxima sesión. Así se hará, señor presidente. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Ha sido agotado el orden del día, señor presidente, de la sesión del día de hoy. Con los buenos días, con un feliz y bendecido día, se levanta la sesión y se cita por secretaría.